Ustedes como maestros, como tal, un pequeñito, cada vez que vemos que no aprende, tenemos que empezar a reconocer cuando realmente es un problemita del aprendizaje, ¿no? Muchas veces nuestros chiquitos no es flojera, no es falta de interés. No es por una mala crianza, claro que sí hay muchos factores externos que pueden afectarme el aprendizaje en los niños, pero realmente pues no es que esto sea el causante. Y pues muchas veces estos niños, no tanto por maestros, sino lo tenemos hasta por los propios compañeritos, estas etiquetas, ¿no? Que si es flojo, bueno, a mí me tocó todavía que me dijeran que si los burros, los no burros, que si el A, que si el B, espero que ya no pase eso, pero bueno. Hay mil de etiquetas, ¿no? Y pues realmente los primeros en detectar que un niño no avanza igual que los demás o que no avanza como debería de ser, pues son ustedes como maestros. Entonces, una detección temprana va a evitar que tengamos frustración, baja autoestima, ansiedad, rechazo escolar y pues problemas incluso hasta de bullying. Bueno, ¿y qué es lo que nos puede causar un trastorno del aprendizaje? ¿No? Ya habíamos quedado que todos los trastornos del neurodesarrollo es cuando hay algo que no esté adecuado en los niños en alguna fase de su crecimiento, ¿no? Llámese desde el ámbito del lenguaje, desde el ámbito social, el ámbito académico. Entonces, estos trastornos del aprendizaje, sabemos que la causa es multifactorial, igual como la mayoría de los que hemos visto, pero fíjense que aquí hay algo muy importante. A diferencia de otros trastornos, sí tenemos algunos genes o algunos síndromes genéticos en los cuales, si está detectado o se encuentra dentro de este síndrome, sabemos que estos niños van a tener un problema del aprendizaje. Entonces, la parte genética en estos niños sí tiene como mucha validez, pero y también la parte ambiental, ¿no? Aquí sabemos que un pequeño puede venir predispuesto genéticamente a tener más problemas para aprender, pero su entorno es lo que va a modular la expresión de este mismo trastorno. Eh, ¿Qué quiero decir? Pequeños que viven en entornos socioeconómicos pues muy bajos, que no tienen acceso a pues a un sistema de educación pues bien organizado, pues definitivamente si ya vienen ellos predispuestos, pues ahora hay que imaginarnos cómo en ellos va a tener un impacto tan grande que va a afectar incluso su calidad de vida. Este tipo de trastornos van a cambiar según el tipo, el desarrollo del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo evolutivo. Conforme ellos vayan creciendo, van a ir viniendo como nuevos retos, llámese desde preescolar, primaria, secundaria, y cada vez esto se va a ir exacerbando o va a ir como cambiando. Entonces, el tipo de escuela sí también cambia mucho el pronóstico. Aquí no hay como si es por cuestiones de maestros o no. Creo que es sobre todo el entorno, no toda la escuela. Qué tantos recursos se les puedan dar a los maestros para que ellos puedan ofrecer como tal un buen aprendizaje en los niños, es decir, todo se modifica. Y bueno, entrando a la parte médica, que siempre me gusta a mí explicarles, aunque sea todo un show, sí que sepan que cuando nosotros realizamos algún proceso, para yo poder hablar, para yo poder escribir, para yo poder leer, nuestro cerebro funciona a través de diversos estímulos y de diversas estímulos sensoriales. Viene el estímulo, llega a diversas regiones del cerebro, esa región le va a decir a otra región del cerebro qué es lo que tenemos que hacer, cómo responderlo, después llega aquella memoria, aquello que aprendí, después viene aquello con lo que hago la asociación y viene una respuesta ejecutiva, ¿no? Ya sea en el ámbito de lectura, de escritura o de el área de matemáticas. Entonces, en estos pequeñitos, por ejemplo, bueno, aquí viene en grandes rasgos, por ejemplo, dislexia, disgrafia, discalculia, que ahorita vamos a ver estos términos, pero en general el aprendizaje depende de muchas redes, tanto una red de lenguaje íntegra, desde una red atencional íntegra, una red de memoria de trabajo, una red visoespacial, es decir, esta medición, mi entorno, cuánto mido de aquí a llegar al lápiz, etcétera, mi red de control ejecutivo y mi red motora. Cuando tenemos afección en alguna de estas redes, ya sea porque viene el niño predispuesto
por genética, por su entorno psicosocial en el que crece o porque es secundario a algún otro de los trastornos que ya hemos visto. Si recordarán, por ejemplo, tanto en déficit de atención, vimos cómo había alteración en diversas áreas, ¿no? Que también pues las compartimos aquí. O niños, por ejemplo, con un trastorno de espectro autista que vienen otras vías sensoriales afectadas, pues bueno, realmente todo se relaciona. Entonces, estas redes son las que hacen que hagamos todos nuestros procesos normales. Hay disfunción, vamos a tener problemas dependiendo del área afectada. Entonces, aquí hay una alteración en estas redes, en esta conexión como tal, y es como una reacción en cadena. Por eso es que vamos a tener estas respuestas anormales. Por ejemplo, en el primer cuadrito, este que vemos aquí, que dice dislexia, que ahorita vamos a ver que lo correcto es mencionarlo como una dificultad específica en lectura. Aquí vean todas estas áreas que se pintaron de colorcitos, son áreas que por lo general vienen implicadas cuando yo voy a leer, ¿no? Tanto desde mi procesamiento de lo que yo veo, lo reconozco, las palabras, automatización. Después tengo que llevarlo a un procesamiento fonológico, ¿verdad? De cómo percibo esta comprensión del lenguaje y hago una asociación sobre la memoria de trabajo, etcétera. Entonces, a veces problemitas de lectura o niños con dislexia no es meramente decir, bueno, es que cambia una letra con otra letra y hasta ahí quedó. No, realmente este problema tiene un poquito mayor de trasfondo. Estos niños, la intervención terapéutica incluso a veces va hasta por parte de foniatra, etcétera, porque tenemos nosotros que ir identificando cuál es la red que le está causando a este niño esta disfunción. Em, Tenemos aquí que, por ejemplo, sus áreas de decodificación, hay menor activación, o sea, ellos hay mayor dificultad para poderlo, como activar pues las áreas de lectura. Después tenemos en este cuadrito, por ejemplo, la parte de expresión escrita, que también podemos mencionarlo por ahí como disgrafia. Aquí pues es cuando tenemos estos problemas en escritura y expresión escrita, ¿no? Que aquí, si se fijan, tenemos otras ampliaciones de otras regiones cerebrales que son las que se activan cuando yo voy a empezar a escribir. Entonces, desde ahí tengo que tener coordinación, que eso viene también desde partes, en una parte específica que es el cerebelo, que se me encarga de ver cómo tenemos esta motricidad. Después se va hacia una región que es la misma que por ahí comparte con el TDA, en el cual tengo que planificar, organizar y generar lo que voy a escribir, ¿no? Entonces, nosotros pues ya lo hacemos en automático, ¿no? Pero un niño que está en este proceso de aprendizaje, si tiene alguna alteración para planificar, organizar, etcétera, es cuando vienen estos problemas, porque no tienen estas redes no actúan de manera eficaz y entonces no lo ejecuto bien, lo ejecuto al revés, lo pongo, no entendí lo que hice, no hice el círculo adecuado, más o menos por ahí va el área. Y después tenemos otras regiones que también se encargan de ir programando, no es decir, nos van diciendo esto va antes de esto, antes de esto, antes de esto. Entonces, aquí los niños que tienen muchos problemas en cuanto a la cuestión de escritura, vemos que hay afección en esta integración de lo que veo, de lo que hago, que es esta visomotora, y en esta planificar cómo lo voy a realizar. Y los problemas en el cálculo también actúan otras regiones. Aquí, primero, nos vamos hacia un área muy específica, que es la que nos va a procesar como tal y va a darle la representación al número. Es decir, ese símbolo le doy esta representación, ¿no? Después ahí interviene un poquito lo que es la memoria de trabajo y la resolución de problemas. Y en el cerebelo, también en esta área, aunque no sea directamente la coordinación, tiene que ver mucho con la automatización y cuestiones aritméticas. Entonces, aquí estamos viendo cómo estos niños tienen mayor activación en estas áreas, o sea, se ha constatado. Es que como no veo por acá, todo bien, ¿verdad? Bueno, y bueno, esta es la parte como médica, ¿no? Ay, ese rayón no. Y bueno, en general,
estos trastornos del aprendizaje son condiciones que van a afectar el neurodesarrollo del chiquito y afectan sus habilidades académicas, ya sean estas áreas específicas, lectura, escritura, matemáticas, a pesar de que tengan una inteligencia adecuada y que sus oportunidades educativas sean adecuadas. Ojo, aquí eso es bien importante, porque como les digo, puede haber un pequeñito que sea muy inteligente, es decir, por ahí después tenemos por ahí varios screenings y varias pruebas que nos hablan sobre los coeficientes intelectuales, etcétera, ¿no? Pero podemos tener un pequeñito que sea muy inteligente, pero él no tuvo una oportunidad educativa adecuada. Entonces, aunque sea muy inteligente, muy probablemente alguna de estas redes va a venirse afectado. En otro caso, tenemos niños que son inteligentes, que tienen una oportunidad educativa adecuada y el trastorno del neurodesarrollo viene. Quiero decir que aquí no es como que no lo lleven bien a la escuela, que la escuela haga algo mal. No, muy probablemente ya venga con algo predispuesto o tenga por ahí alguna asociación a otro trastorno. Y aquí, bueno, vamos a hablar sobre estos términos en generales, que por ejemplo, dislexia, hablaríamos sobre una dificultad en la adquisición de lectura, disgrafia, dificultad en adquisición de escritura, discalculia, dificultad en esta adquisición de matemáticas y también tenemos este trastorno de aprendizaje no verbal, cuando son estas dificultades perceptuales, visoespaciales, que es las que les mencionaba, y socioemocionales. ¿Cómo hacemos estos diagnósticos? Pues bueno, el diagnóstico nuevamente lo hacemos por parte médica, ya sea parte neurológica o por parte de psiquiatría. Otra vez, ¿por qué? Pues porque hay muchas redes implicadas y nosotros como médicos tenemos siempre que hacer este filtro, ¿no? ¿Va hacia algo orgánico o se va hacia algo no orgánico? Y una vez que ya estamos en la parte del diagnóstico, pues nos vamos a basar con estos mismos criterios que ya habíamos platicado previamente, que son los de el DSM-5, que es nuestro manual, ¿no? De los criterios psicológicos. Pero en la consulta lo que hacemos es, uno, pues esta historia detallada, necesitamos ver todas las cuestiones del neurodesarrollo, antecedentes, alteraciones del lenguaje, sueño, conducta, atención, una exploración neurológica completa, revisión visual y auditiva y pues ver todo el perfil escolar que tiene. No quiere decir que todos los niños en este caso tampoco requieran electroresonancia, eso lo basamos en pequeñitos que tienen datos de alarma. Me regreso un poquito. Todo niño con trastorno del aprendizaje, a pesar de que parezca algo, pues a veces muy sencillo decir, no, pues sí, tiene afección en tal área, le cuesta. Tenemos muchos casos o de pequeños que, por ejemplo, tienen algo estructural, algo orgánico, ya sea fue secundaria a una tumoración o hay un niño que tiene malformaciones en estas áreas que por ahí les había dicho. Cualquier afección o cualquier cosa que esté alterada en alguna de estas áreas puede darme secundario un problema de aprendizaje. Y si se fijan ahí, pues el pronóstico es muy diferente en ellos. Por eso, esta importancia de este filtro médico es que a veces, pues que ustedes como maestros no están solos. Em, Ustedes son los que se llevan la peor tarea, no, bueno, no la peor tarea, pero el mayor trabajo en cuestiones de que, ¿por qué el niño no aprende? ¿Por qué el niño está así? ¿Por qué me voltea las palabras? ¿Por qué si hacemos todo bien, tareas, etcétera? Cuando hay veces que los pequeñitos realmente su problema sí pudiese tener un trasfondo médico orgánico. Entonces, hay pequeños que a veces hasta alteraciones a nivel del cerebelo, por X razón, quistes, etcétera, y va a manifestar este tipo de problemas. Entonces, con ellos la intervención pues aparte de todo lo que hacemos modulando con terapias, a veces con medicamentos, eh, el trasfondo pues no va a ser, más bien vamos a tener que ver qué tanto pronóstico vamos a tener con estos niños. Y bueno, eso es lo que se realiza en consulta. Para nosotros poder dar como tal estos criterios, tenemos que tener síntomas que tengamos al menos alguno de estos que estén persistentes por más de 6 meses. Entre ellos, los síntomas que, como nos piden las guías, el manual de diagnóstico, que sean como de ley, pues es, por ejemplo, en la área de lectura, en el déficit de lectura, estas dificultades en la precisión, en la comprensión lectora, en problemas de expresión escrita, perdón, tenemos dificultad
ortográficas, claridad, organización de la expresión escrita y, por ejemplo, en matemáticas tenemos un poquito sobre esta dificultad del sentido numérico o tal vez para esta resolución de los problemas. En general, si se fijan, me abarca como que dos de estos tres rubros y con eso es más que suficiente para nosotros sospechar o dar un diagnóstico de un trastorno del aprendizaje. Es importante saber que esto, las habilidades de estos pequeñitos se van a encontrar muy por debajo a lo esperado de su edad cronológica y van a causar una interferencia significativa pues en su vida diaria. De hecho, no solamente es en la cuestión, en el ámbito académico, en el día a día un pequeño con algún trastorno del aprendizaje tiene dificultades organizando su día, incluso hasta para cuestiones cotidianas, dar cambios, etcétera, pues causa una interferencia. Hay que también, otro requisito como tal, es que estos síntomas van a comenzar durante los años escolares. ¿Por qué se da esta pauta? Pues porque tenemos que tener ya demandas académicas en los pequeños, es decir, ahora sí poner a trabajar todas estas redes neuronales y ahí nos daremos cuenta si el pequeño tiene o no un trastorno del aprendizaje. Y estas dificultades no se explican por alguna discapacidad intelectual, por problemas sensoriales, llámese alteraciones visuales, auditivas o otros trastornos mentales o neurológicos que ahorita vamos a platicar. Entonces, pues prácticamente en consulta podemos empezar a ver nosotros hacia dónde va el caminito, parte orgánica, parte no orgánica, es decir, secundario algo pues que se encuentre físicamente a nivel cerebral y empezar como su caminito. Una vez que tenemos por ahí, no sé si alguno de ustedes sea maestro de alguno de mis pequeñitos, eh, por lo general casi siempre en la consulta trato de darles un apuntito muy breve en el cual vienen los diagnósticos de los niños. En algunos pongo, por ejemplo, trastorno del aprendizaje. Por cuestiones a veces entre citas, entre un pacientito u otro, a veces no se hace como tanto hincapié hacia si fue la parte de lectura, expresión escrita, etcétera. Pero ya una vez que nosotros damos un diagnóstico de un trastorno del aprendizaje, pues que sepa sobre qué rubros nos estamos basando, ¿no? Por dónde va el caminito. Y de ahí, pues tenemos que ir viendo si esta gravedad de estos trastornos va a ser leve, moderada o grave. Aquí, por ejemplo, en las áreas afectadas, que va a ser la parte de la lectura, la parte de la escritura y de la discalculia, vamos a tener, por ejemplo, los dominios que están afectados. Un niño que tiene problemas en la lectura va a ser aquella alteración de la precisión de la lectura de las palabras con dificultad. Ay, perdón, disculpe un poquito. Vamos a tener dificultad para reconocer palabras correctamente, algunos errores frecuentes al leer, esto ya sea en voz baja o en silencio. Aquí casi siempre vamos a ver, por ejemplo, estas omisiones, sustituciones, inversiones. También va a verse afectada la velocidad o fluidez de la palabra. Aquí vamos a tener lectura lenta, laboriosa y poco automática y requiere mucho esfuerzo para leer un pequeñito. Y la comprensión de lectura, pues aquí, pues el significado, ¿no? De lo que lee o para identificar textos, palabras, etcétera. De hecho, lo correcto es mencionarlo como dificultades en la lectura, no tanto como dislexia, porque la dislexia como tal es un término alternativo para un patrón específico de la lectura, es decir, cuando tenemos como tal estas omisiones, ¿no? O como cuando estamos como cambiando, pero no me habla sobre lo demás que implica una dificultad de la lectura. No sé si me entendí. Es decir, si tenemos un niño con dislexia, también tenemos que, o sea, decir, bueno, sí, sí tiene dislexia, pero también tiene dificultad en la comprensión de la lectura o también tiene afección en la fluidez de la lectura, etcétera. Es decir, tenemos que irnos un poquito más allá cuando hagamos estos diagnósticos. En el proceso de la expresión escrita, pues podemos tener muchos errores ortográficos. Aquí, incluso con palabras ya conocidas, pueden estar error tras error. Corrección gramática y de la puntuación. Aquí para llevar a cabo las reglas gramaticales es donde más tenemos estos problemas. Para organizar o tener claro una expresión escrita, como expresar
pensamientos con claridad, coherencia, estructura adecuada, es esta afección. Y en la parte matemática, no muchas veces lo confundimos a cuando un niño tarda un poquito en hacer estos cálculos. Sí, pero un trastorno del aprendizaje como tal, cuando ya tenemos algo muy marcado en el área de matemáticas, también vamos a tener, por ejemplo, afección del sentido de los números, memorización, cálculo fluido, razonamiento. De hecho, el razonamiento matemático es de lo que más se ve afectado en estos peques. Hay algunos que pueden, como quien dice, memorizar el tipo de operaciones como básicas, pero cuando tú los pones a hacerlo de alguna otra manera o le cambias alguna cifra, es como si nunca lo hubieran, o nunca supieron, pues, realizarla. Y no es que no supieron, bueno, más bien hay este problema de razonamiento matemático. Entonces, igualmente, la discalculia es como tal un término que se da cuando es un patrón específico, pero siempre tenemos que poner, además, si es problema de razonamiento matemático o comprensión lectora. ¿Ok? Digo, yo sé que esto es todo un show, esto normalmente pues lo evaluamos nosotros la parte médica, pero ustedes también como maestros, tal vez este tipo de tablitas les puede funcionar porque podemos ser un poquito tal vez más fino en lo que ustedes detectan que al chiquitín le está fallando, ¿no? Si es solamente que si esta palabra u otra o si ya está afectando el razonamiento, comprensión, etcétera. Y bueno, nuevamente, ya para no entrar, repetir las cuestiones, dificultades de las lecturas, lectura lenta, confusión, mala decodificación. Y aquí hay que entender que la dislexia, por ejemplo, su base primordial es la base lingüística, es decir, la parte del habla, la parte de la fluidez del habla es como la base principal en este problema, no tanto una parte visual como nosotros pensaríamos. Es decir, que cuando el pequeñito nosotros pensamos que está leyendo y que por ahí hace una omisión o sustitución, inmediatamente nosotros pensamos que es por algo visual, ¿no? O que no está viendo bien, etcétera. Pero realmente no, la base neurológica que lleva este trastorno es por una base lingüística. La disgrafia, pues como tal, aquí necesito esta integridad de mi lenguaje, de la motricidad, de la memoria de trabajo y la planificación. Ay, no sé qué es eso. Y las dificultades matemáticas, bueno, como tal, no hay que atribuirlo a falta de práctica, realmente es una falta o una alteración del procesamiento numérico. Y bueno, estas son algunas características que nosotros podemos encontrar acorde a la edad de los pequeños. En edad preescolar, pues va a ser muy difícil poder diagnosticar un trastorno del aprendizaje porque como ya vimos, pues estos niños todavía no han tenido esta demanda escolar que nos haga ver si sí o no la tenemos la afección. Pero desde ahí pueden darme algunos síntomas, por ejemplo, dificultad para rimas, que vengan con un retraso del lenguaje, problemas para reconocer letras o dificultad para aprender números. En la edad de cuando ya estamos siendo escolares, ya podemos encontrar lecturas lentas, omisiones, inversiones, problemas matemáticos simples con afección o la mala ortografía. Y en adolescentes, pues esta mala comprensión lectora, dificultad para resumir, problemas para inferencias y evitación de actividades académicas. Entonces, una valoración neurológica, pues yo como médico tengo que descartar todo lo que pudiera estar haciendo que este niño, estas redes no estén funcionando, ¿ok? Y hay datos de alarma, también hay otros peques que sí, aparte del problema de aprendizaje, ya habíamos visto, se acompaña con datos de hiperactividad, inatención, este, como tal, bueno, pues ya podemos decir, bueno, puede que este problema sea secundario, pero a un déficit de atención, ¿no? O es un niño con trastorno del espectro autista, bueno, pues tenemos que ver cuáles son sus redes. O es un pequeño que tiene un diagnóstico de epilepsia, claro que vamos a tener afección de estas redes. Entonces, la parte médica es como tal ir descartando. Problemas que además no se asocian al aprendizaje. Por ejemplo, niños que tienen caídas frecuentes, tropiezos frecuentes, además de esto, dolores de cabeza frecuentes, que cabeza esté más grande o más chiquita de lo que debe, o que además de la parte cognitiva, también deje de agarrar las cosas como lo hacía. Hay varias señales por ahí que nos dan alarma neurológica, que eso es lo que vemos y diferenciar un bajo rendimiento escolar, ¿no?
No, también parte del screen, lo que hacemos es identificar que no tengamos por ahí problemas visuales o auditivos. No todos se le echa la culpa, pero a todos también se les hace esta como screen. Y como les dije, puede existir con otro trastorno del desarrollo que la verdad es lo más frecuente. Me atrevería a decir que más del 80% de los peques, su problema del aprendizaje no viene solito, viene por un problemita de otro trastorno del desarrollo. Y bueno, en la escuela, ¿cómo nos ayudan ustedes? Digo, primero, por ejemplo, empezar a identificar cuándo empezaron las dificultades de este niño, en qué áreas es en las que más se afectan. Ahorita sé que después de esta charla nos vamos a quedar mucho con esto, con estas tres áreas, ¿no? Parte matemática, lectura, escritura. Digo, yo sé que es todo un mundo, pero son las áreas en las que más nosotros podemos diagnosticar. Entonces, si el niño mejora con apoyo, cómo es la conducta en el aula, qué tal están sus periodos atencionales, cómo a compararlo con sus habilidades orales y tener evidencia tanto de cuadernos, exámenes y lectura. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de las intervenciones, pero con estos pequeñitos entra mucho el papel de la parte pedagógica, ¿no? Y esta parte de lo que es la enseñanza explícita, sistemática y estructurada incluso del lenguaje. Aquí tenemos que hacer esta conciencia fonológica, decodificación, fluidez, vocabulario, etcétera. Entonces, si se fijan, no se trata solo de decirle al niño, esta letra va así o esta la volteaste, no, sino darle el sentido de cómo es que él hizo todo su circuito para no entenderlo, cómo se tenía que hablar. Adaptaciones en la escuela, algunas me van a apoyar ahorita pues a ver esa área. Yo en general, ¿qué les recomendaría? Adaptación útiles en el aula, como dar más tiempo en exámenes, sobre todo a estos pequeñitos, evaluar oralmente cuando sea necesario, es decir, tenemos que ir viendo individualizar a cada pequeñito sobre cuál es su principal trastorno del aprendizaje. Evitar lectura en voz alta forzada. Muchas veces este mismo problema que yo tengo por no realizar mis redes neuronales normales, me va a causar otros problemas como falta de confianza, disminución, pues, sí, de mi autoestima, etcétera. Entonces, por ahí apoyar un poquito a los chaparritos. Instrucciones cortas y por pasos, apoyo visual, fragmentar tareas largas, permitir audiolibros o tecnología asistida y no penalizar doblemente ortografía cuando el objetivo sea contenido. Lo que no ayuda, pues, es este regaño por no esforzarse, copiar planas excesivas, porque definitivamente eso no estamos quitando ni ayudando al problema. Es solamente como tratar de compensar el momento, pero el trastorno, pues, no lo ayudamos realmente. No ayuda tampoco esta exposición en frente del grupo, pensar que madurará solo, atribuirlo a problemas de visión. Esto se hace hincapié porque muchos de los trastornos del aprendizaje a veces pensamos que solamente es porque no ve bien el chiquitín. No siempre, sí ha pasado, claro que sí, pero que nos quedemos que no es esta regla. Y suspender actividades como recreo, como parte de castigo, ¿no? Por no terminar. Entonces, me gustaría pues nada más que se quedaran con que un niño que si no aprende al ritmo esperado, no debemos preguntarnos primero si quiere aprender, debemos preguntarnos cuál es la barrera neurológica, cognitiva, sensorial o emocional que me está afectando que este niño no aprenda. Ustedes son los primerititos y son los que pues más ven esto e identifican las dificultades persistentes en los niños, documentan los ejemplos, informan a los familiares con empatía y son ustedes quienes sugieren a los papás acudir a una valoración médica, ¿no? Y decir, oye, necesitamos ver qué es lo que está pasando. Escuela, aplica apoyos mientras se completa toda la evaluación. Y bueno, pues yo veo la parte de los otros trastornos o datitos de alarma neurológicos y que sepamos que este pues es un plan conjunto, ¿no? Familia, escuela, terapeutas y parte pues médica. Y bueno, más o menos creo, bueno, me tardé otra vez un poquito. Bueno, vamos a darle palabra. No sé, si hoy quien nos apoye, denme un segundito nada más para que se conecten por acá nuestras invitadas.
Bueno, entonces, me parece que vamos a darle la palabra el día de hoy primero por parte de fisioterapia pediátrica. Creo que Nayeli por ahí nos estará apoyando primero. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me Buenas noches, escucho? Nayeli, todo tuyo, gracias. Ok, no, gracias. Bueno, bueno, como parte del seguimiento de todo lo que tú mencionaste, digo, en el área de rehabilitación, en el área de neurofisioterapia pediátrica, pues bueno, corresponde la parte más desafiante y más retadora de estos pequeñitos, de estos pacientes pediátricos, que es el esfuerzo. O sea, realmente estos niños, en conjunto, con un esfuerzo multidisciplinario, donde realmente los papás toman un papel primordial en su evolución, es el esfuerzo que ellos tienen que dedicar, la constancia y la frecuencia terapéutica que ellos tienen que dedicar para poder lograr cambios en su diagnóstico previo o cambios en toda su evolución. Entonces, digo, lo que va a modificar realmente lo que actualmente está siendo una dificultad es la repetición, ¿sí? La frecuencia, la exposición, la frecuencia y la intensidad fisioterapéutica y multidisciplinaria va a hacer esta diferencia en potenciar la velocidad en que estos pequeñitos aprenden y adquirir nuevas habilidades. Realmente es lo que va hacer la diferencia para que ellos logren mejorar es realmente mucha disciplina, mucha constancia y mucho esfuerzo en todas las habilidades de su neurodesarrollo que ya se detectaron, todas estas dificultades. Entonces, una vez ya siendo detectadas todas estas dificultades, ya sea en el área escolar o en el área de neuropediatría, diagnosticadas por su especialista, entonces sí es muy importante esa listita de dificultades, trabajar cada una de manera aislada, pero a la vez de manera armónica para crear una diferencia. Pero realmente lo que sí va a ser una diferencia en su mejoría es la repetición. Entonces, para mí, en el área de neurofisioterapia, pues sí, la repetición y la constancia a largo plazo es lo que va a crear una modificación en su plasticidad cerebral y en todos sus comportamientos, en todas sus habilidades de aprendizaje y procesamiento cognitivo, sensorial, y no hay tantas opciones más que apoyarnos de estos esfuerzos terapéuticos, esfuerzos del entorno familiar y también del área médica cuando se necesita a veces de la medicación para mejorar sus progresos. Pero realmente, pues sí, el esfuerzo es lo que va a hacer la diferencia y desafortunadamente muchas veces estos pequeñitos, por no haber sido detectados de manera temprana, pues conforme más pasa el tiempo, son niños que les cuesta trabajo lograr ciertos hitos del desarrollo porque no recibieron esa atención previa y pues bueno, entre más se prolonga el tiempo, esa necesidad y ese esfuerzo terapéutico tiene que aumentar para ver resultados reales. Entonces, así como en las aulas escolares, a veces es difícil que logren un objetivo, así sea aprender las vocales, pues posiblemente este pequeñito que ya se observa que hay una dificultad, a veces la repetición que se le solicita a este pequeño es quizás igual a los niños que aparentemente no tienen ninguna otra dificultad y a veces no se logra esa diferencia, no se logra una mejoría porque la repetición es muy baja para su dificultad. Entonces, es muy importante esta palabra de repetición porque es lo que realmente va a hacer una diferencia a corto, mediano y largo plazo.
Entonces, sí, sí me gustaría hacer como mucho hincapié en esta palabra y es realmente lo que define la rehabilitación, lo que define la neurofisioterapia pediátrica, es la repetición. Repetir y repetir ciertos patrones en este caso pueden ser neuromotores, pueden ser sensoriales, pueden ser de comandos de ejecución, pero la repetición, hay niños que necesitan una repetición muy alta para crear una diferencia y hay niños que necesitan una repetición moderada para que su cerebro logre captar esa información. Muchas veces no logran absorber esa información en la escuela y definitivamente necesitan un apoyo adicional, un apoyo extra para que puedan lograr estos objetivos. ¿Cómo leer? ¿Cómo escribir? Cómo coordinar? O sea, son infinidad los retos por lograr y la repetición y la disciplina es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, bueno, uno de los ejemplos pudiera ser en el caso de los niños con alteraciones en la lectura o en la escritura, en este caso que mencionábamos el trastorno de la dislexia, es muy común que su raíz neuromotora y sus antecedentes neuromotores tengan un antecedente en la coordinación. Comúnmente, cuando pacientes acuden conmigo por temas de dislexia, es muy común observar con estos pequeñitos que las lateralidades están alteradísimas. O sea, le pides al niño o a la niña, oye, puedes levantar tu mano derecha, puedes levantar tu mano izquierda, y desde ahí puedes detectar que son niños de 6, 7, 8 años que que no saben cuál es su mano derecha, que no saben cuál es su mano izquierda. Les pides que levanten en conjunto, levanta tu rodilla derecha y levanta al mismo tiempo tu brazo izquierdo, y no lo logran. Entonces, es muy importante detectar este tipo de dificultades en la coordinación de lateralidades para reforzar la claridad y el entendimiento de hacia dónde se dirige su cuerpo. Entonces, muchas veces en los temas de la lectura suele suceder mucho que cuando están leyendo, a veces el solo hecho de que leemos en dirección derecha, a veces su cerebro está desorganizado, hay una alteración en la coordinación visual de hacia dónde me dirijo, y a veces eso inconscientemente, porque no lo hacen inconsciente hasta que no se les hace saber, que no se confunden o no lo logran. Y a veces no es por bajo entendimiento, sino es porque su cerebro tiene una desintegración o una alteración en los procesos de coordinación y les cuesta mucho coordinar esta habilidad. Entonces, en este tipo de habilidades se refuerzan mucho las lateralidades. Entonces, a veces se puede observar que en los festivales es el niño que aparte de que le cuesta mucho trabajo leer o tiene muchas alteraciones en la escritura o en los números, etcétera, en las habilidades como bailar son extremadamente descoordinados. En las habilidades de los retos o en trepar los juegos del área escolar, también son niños muy poco hábiles a nivel motor. En habilidades motoras gruesas son pequeñitos que sí les cuesta mucho ser autosuficientes y son niños a veces muy temerosos, muy nerviosos, entonces son áreas que se tienen que trabajar con mucha frecuencia e intensidad terapéutica para que su cerebro logre madurar esos canales de aprendizaje de coordinación. Las bases neuromotoras son sumamente eficientes y sumamente importantes para lograr perfeccionar la madurez de todas estas habilidades posteriores a las bases de la vida, del neurodesarrollo, que son las motoras.
Entonces, cuando hay cualquier alteración motora que no se logra sostener con un pie, que no logran brincar con dos pies hacia adelante y hacia atrás, que no logran hacer dos pasos a la derecha, dos pasos a la izquierda, dos pasos hacia atrás, y no logran dominar estas habilidades a determinada edad, no sé, 5 o 6 años, que ya están en habilidades de lectura y escritura, o pues, antes, sí es esperado que nos topemos con este tipo de alteraciones en la lectura o en la escritura, porque de base se sabe que este niño tiene una alteración en la coordinación. Y muchas veces es una simplemente inmadurez, son niños que tienen el antecedente que no gatearon con la frecuencia que tuvo que haber sido, o simplemente esa etapa de gateo no sucedió. Entonces, todos esos antecedentes siempre van a impactar en edades más adelante. Entonces, es muy importante esta base neuromotora, observarla como maestro y, como les comentaba la vez anterior, comunicarlo a los papás, porque muchas veces no solo es el tema de la lectura, sino que si nos topamos con estos casos que es el niño o la niña muy temorosa para subir, para trepar, o simplemente no se atreve a bailar porque lo hace muy mal y obviamente eso les crea demasiada inseguridad. Entonces, es importante siempre saberlo comunicar a los papás para que los papás tomen acción y se dirijan con los especialistas correctos para poder pues mejorar y apoyar a sus hijos, porque aquí la clave es pues el apoyo. Entonces, pues es como que el canal niño maestro, maestro papá, papá neuropediatra a su equipo de trabajo. Entonces, esa es como la cadenita. Y, y bueno, ya en temas de lectura también, es importante también saber adaptarnos. Hoy en día existen nuevas metodologías de enseñanza de la lectura temprana maravillosas, donde se puede lograr que el niño aprenda a leer no de las maneras tradicionales, sino de metodologías que ya son innovadoras para que el niño se sienta más motivado para leer. Una de ellas, que probablemente han escuchado, es la metodología Filadelfia de lectura temprana o metodología Doman. Esta es una estrategia de lectura temprana maravillosa para que los niños aprendan a través de la memoria, digo, sabiendo valorar que su memoria es buena, esta habilidad desarrolla esta capacidad de memorizar, o por memoria, memoria visual y memoria de intención y razonamiento, logran de manera muy fácil, si se hace desde edades tempranas, lograr este objetivo de la lectura temprana. Entonces, bueno, no sé si alguien lo conozca, pero una de estas estrategias es que se escriben palabras aisladas, por ejemplo, mamá, papá, perro, agua, sopa, luz, y son palabras que se van mostrando de manera con mucha frecuencia. Bueno, se enseña tanto a papás como a maestros y como el equipo fisioterapéutico enseñar esta metodología, y es un apoyo extra para que al pequeñito se le facilite la lectura pretemprana, que realmente es uno de los objetivos más importantes en los pacientes. O sea, para mí la lectura temprana es uno de los objetivos importantísimos a largo plazo por lograr, sobre todo en los niños que tienen déficit de atención o cualquier trastorno del aprendizaje o cualquier dificultad en el desarrollo que se presente. La habilidad de la lectura es algo primordial y es prioridad, porque eso les va a dar autonomía e independencia a largo plazo. Eh, y ya en el tema de la escritura,
Pues sí, nos regresamos al mismo tema, al mismo tema de las habilidades finas. Son chiquitos que desde pequeñitos tienen ese antecedente que les costaba ensamblar piezas, les costaba ensamblar rompecabezas, tenían muy poca fuerza en sus manos para lograr sostener. Entonces, todas esas habilidades, todas estas dificultades, una vez detectadas, se tienen que detectadas en el área escolar, digo, estamos hablando del tema escolar, entonces una vez detectadas en el área escolar, se comparten a los papás. ¿Sabes qué? Yo veo que obviamente el lápiz, el color, la crayola, dependiendo en el área escolar que esté, en la edad escolar que esté, lo sostiene de manera extraña, la verdad, colorea con mucha debilidad o simplemente no tiene sentido del espacio, hay demasiada impulsividad para colorear, para dibujar. Muchas veces, pues aquí están, se complementan estos trastornos de impulsividad, déficit de atención y muchas veces no tiene que ver con la motricidad, sino tiene que ver con esta falta de intención y de impulsividad. Pero sí es muy importante esta detección de qué es lo que le cuesta para saberlo comunicar y trabajarlo y obviamente ya en una valoración a más profundidad se valora qué, qué habilidades no es capaz de lograr y se puede lograr un niño que le cuesta trabajo, que tiene muy pésima escritura, son niños que comúnmente les cuesta mucho trepar, entonces es importante remontarnos a las habilidades tempranas del neurodesarrollo desde el nacimiento, que es girar, rodar, reptar, el gateo, las marchas laterales. Todas estas habilidades se tienen que recrear y volver a trabajar para que el cerebro, si en ese momento no maduró lo suficiente, se tienen que volver a propiciar para que adquieran fuerza. Muchas de estas alteraciones a veces se pueden llegar a confundir con que hay una ausencia de fuerzas. Muchas veces en las manos, en los dedos, hay fuerzas que están abolidas o bajos tonos musculares o hiperlaxitud en deditos, hiperlaxitud en muñecas, o hasta en la musculatura de los ojos tenemos, hay pues muchos musculitos, entonces muchas veces son niños que se agotan cuando están así como observando que van a leer y rápido están parpadeando. Entonces, son infinidad las estrategias o los estímulos que se pueden usar para rehabilitar o potenciar estas dificultades, pero pues bueno, de entrada pues se tienen que detectar y pues bueno, se agradece muchísimo que sean en el área escolar los maestros que comuniquen estos detalles a papás y posterior a los especialistas. Entonces sí, siempre nos topamos con este tipo de retos en el neurodesarrollo. Entonces, aquí pongo esta imagen que son estos retos múltiples, o sea, son muchos los retos con los que nos topamos cuando un paciente simplemente llega por un tema de dislexia o por un tema de dificultad en el aprendizaje para memorizar, para razonar o para simplemente escribir. Entonces, siempre nos topamos con todos estos retos que son múltiples y bueno, siempre hay una alteración en las habilidades motoras, en las cognitivas, obviamente a todas en diferente intensidad. Probablemente en la cognitiva es muy leve porque son niños extremadamente brillantes, pero al momento de que nos topamos con habilidades de coordinar, es ahí donde notamos una diferencia si lo comparamos con otros niños y obviamente esta diferencia intimida a estos pequeñitos y por consecuencia muchas veces o sea, no los motiva a participar porque pues se sienten torpes, se sienten que no son suficientes para cumplir las expectativas de ese momento. Entonces, nos topamos con dificultades en la revolución sensorial, en la intención comunicativa, dependiendo de la edad y cada caso, en las destrezas, en la independencia funcional, en todo. Entonces,
Es muy importante pues la atención de manera temprana, lo más pronto posible para poder estimular todas las dificultades del neurodesarrollo para potenciar esas habilidades y repetir, 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 repetir. Creo que este es mi mensaje, porque podemos hablar infinito de todas las estrategias, pero la repetición, ya sea en área escolar, o sea, ese pequeñito que tú le estás pidiendo que haga la letra A o que escriba la palabra mamá te quiero, este pequeñito que tú ya sabes que te topaste con una muy poca habilidad, con muy baja habilidad, a ese pequeñito, pues, o sea, realmente sí se le tiene que exigir un poquito más, se le tiene que demandar más esfuerzo para poder crear una diferencia. O sea, aquí la repetición y el esfuerzo es lo que realmente va a hacer una diferencia. Y muchas veces son chiquitos que ya tienen una dificultad detectada y no asisten a terapia, faltan mucho a la escuela y probablemente la escuela pues también no brinde esa oportunidad de personalizar su atención. Entonces, por consecuencia, va a haber un desfase cada vez más grande, más grande, más grande, porque ese desfase no se compensa con el rezago. Entonces, no se compensa con el esfuerzo terapéutico que tiene que hacer. Entonces, pues bueno, cualquier duda pueden preguntarme, pero me gustaría que este fuera el mensaje que, que para contrarrestar estos desfases en el aprendizaje se tiene que hacer un esfuerzo muy significativo para que su cerebro se modifique y pueda crear nuevas redes neuronales y nuevas habilidades de aprendizaje. ¿Sí? Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, Naye, muchas gracias a ti. Y ya por último, muchas gracias por todos los que continúan aquí conectados. Ahora vamos ahorita brevemente con la plática por parte de psicología, que nos ha apoyado muchísimo también. Eh, y pues ya, cedemos la palabra. Muchas gracias a todos los conectados. Hola, buenas noches. Sí, muchas gracias a los que siguen aquí acompañándonos y que nos han compartido de su tiempo. Pues para platicarles de cómo es ahora la parte o el abordaje que se hace en psicología. Eh, Concuerdo muchísimo con lo que se ha comentado hasta ahorita de que son ustedes los maestros quienes tienen gran parte de esta carga y a quienes hacen todo este trabajo, ¿no? Entonces, les comparto cómo es que desde nuestra trinchera podemos apoyarlos. Y bueno, en la parte de qué se hace desde el enfoque que yo tengo, como hemos compartido en otras sesiones, es el enfoque cognitivo-conductual. Y en ocasiones esta parte cognitiva se confunde con la parte pedagógica. Y por eso quisiera compartirles el día de hoy cómo es que lo trabajamos. No son clases de regularización, eso es muy, muy importante, que no vienen a las sesiones con este enfoque cognitivo-conductual con la intención de llevar, nivelar, regularizar a los aprendizajes que se están viendo en clase. ¿Qué es lo que hacemos? Uno, evaluamos sí la parte del coeficiente intelectual por si hubiera alguna dificultad en ese ámbito, pero también evaluamos estrategias o más bien ámbito de seguridad, la parte socioemocional, porque van muy de la mano. Cuando ya hay algún diagnóstico acerca de alguna dificultad del aprendizaje, algunas veces puede ligarse con el autoconcepto. Estas que seguramente les ha tocado escuchar, el yo no sé, yo no puedo, y a veces ahí nos bloqueamos y esto nos impide avanzar o a ustedes les dificulta el que los chicos aprendan o que reciban los aprendizajes que ustedes le están compartiendo. Y por eso hacemos esa intervención desde lo emocional. ¿Qué intervenciones hacemos? Podemos desarrollar las habilidades desde la parte de habilidades ejecutivas, las habilidades de socialización, lo que tiene que ver con autoconcepto, porque, por ejemplo,
vienen con nosotros y nos comparten como algunos de los síntomas, ¿no? Es que le está costando aprender las tablas. Ejemplo, yo no voy a enseñarle las tablas, ¿sí? Yo no voy a hacer el proceso, por ejemplo, de lectoescritura. Nosotros no, a lo mejor hacemos los ejercicios de sumas y restas. Lo que hacemos es trabajamos con la parte de concentración, quizá con técnicas de estudio, tal vez con estrategias para simplificar ciertos procesos. Eso es lo que hacemos nosotros, pero no hacemos regularización. Trabajamos también con la socialización porque algunas veces o algunas dificultades del aprendizaje pueden ser mejor atendidas cuando los chicos preguntan o hacen notar en dónde tienen la dificultad, porque otras veces no nos lo hacen saber. Entonces trabajamos con eso, ese ámbito de socialización para que puedan tener la seguridad de pedir ayuda a un maestro o incluso entre pares. Esto ayuda bastante, sobre todo cuando es enseñanza entre pares. Se sienten mucho más seguros y esto nos permite avanzar muchísimo más. ¿Qué ejemplos les compartía en la diapositiva pasada, perdón? Ampliar periodos de atención, aprender cómo estudiar, técnicas para resolución de problemas. No me refiero específicamente a resolución de problemas en matemáticas, resolución de problemas en la vida cotidiana para poder atender o para poder resolver las situaciones que les presentan. Y trabajar bastante con autoestima y seguridad. Y aquí no nos referimos a tú puedes hacer todo, porque esto podría confundirnos cuando se presenta una situación que no puedo resolver o que en este momento no me siento cómodo resolviendo. Aquí trabajamos con frases como estás aprendiendo, vamos paso a paso, puedo pedir ayuda. Estas frases de reafirmación que no necesariamente tienen que ser el sí lo puedo lograr, tú todo lo puedes, porque nos vamos como a otro extremo y cae una carga enorme si me equivoco o si en ese momento no se me facilitó. Respecto a las estrategias, la realidad es que yo creo que ustedes son todavía más expertos en cuanto a estrategias. Aquí la sugerencia es, sí son muy individualizadas, porque a pesar de que exista un diagnóstico específico en lectoescritura, son especializadas o son específicas para las necesidades de cada niño. Seguramente ya les ha pasado que tengo el mismo diagnóstico y estos dos niños no responden de la misma manera a las estrategias. ¿Qué es lo que sugerimos de manera general o como primer paso? Pues la cuestión con material manipulable, que también lo puse un poquito aparte, porque algo que me ha tocado quizá trabajar con maestros, son estas expectativas en donde creemos que el fallo del alumno es fallo del maestro y esto no es así. Por eso cuando aplicamos algunas estrategias, algunos maestros sí me han comentado no, yo con eso no me siento cómodo porque perciben que ellos son los que están fallando. ¿Y qué se puede hacer? Reducir la carga académica, se puede dar más tiempo para hacer los exámenes, más tiempo para hacer la actividad, lo más básico y general como las pausas activas. Podemos hacer adaptaciones como cambiar los exámenes, cambiar las actividades. Estas estrategias sé también que son más trabajo para los maestros, eso es una realidad. Y por eso como terapeutas y como personas que acompañan en estos procesos, estamos muy agradecidos cuando un maestro hace estos ajustes, porque sí les implica más trabajo. Y eso también es parte de lo que trabajamos en sesiones con los papás. Parte del protocolo que nosotras utilizamos es tenemos sesiones con los papás, con los alumnos y una sesión con papás, sesión con los pacientes y una sesión con papás, porque también es importante hacer conciencia de lo que implica en el ámbito académico hacer estos ajustes y que
muchas veces nos toca hacer un poquito de apoyo, de decir, la escuela no son enemigos, ¿no? La escuela es equipo y cuando un maestro nos hace ver que hay dificultades, no está señalando, está visibilizando y está acompañando. Entonces, también en eso muchas veces les pedimos a los maestros que nos compartan cómo, cómo está recibiendo la familia la información, cómo está el alumno respecto a actitud, porque eso también nosotros les podemos apoyar. Y mm, aunque no hagamos regularización, pues sí tiene beneficio en el ámbito académico. Esto del manejo emocional, si recuerdan en la sesión pasada, hablábamos de lo importante que es el vínculo para tener mejores resultados, el vínculo de la maestra con el alumno. Y hay la frase que a mí me encanta, que es conexión antes que corrección. ¿Qué quiere decir esto? Primero hago un vínculo para poder decirte en lo que estás, puedes mejorar en lo que estás equivocado. Les pongo este ejemplo a veces a los papás de, a ver, ¿cómo te sentirías si vas en la calle con tu hijo y de la nada una persona cruzando la calle te dice, oye, no, es que así no le agarres la mano? No, 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 es que, oye, ¿cómo lo traes vestido? Todo es combinado. Te vas a sentir atacado, ¿sí? Pero existe la posibilidad que si es alguien cercano a ti y te lo dice con respeto, puedas decir, bueno, quizá, ¿no? O sea, lo empiezo a valorar. No quiere decir que lo aceptes a la primera, pero lo empiezo a valorar. Bueno, tal vez, oye, me está diciendo que esos zapatos, no sé, le lastiman. No estoy tan seguro, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Y entonces a eso me refiero con el manejo emocional de conectar antes que corregir, porque como maestros también es muy importante conectar para poderles corregir qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo, perdón, cómo podemos fortalecer este vínculo? Hacer hincapié en lo que sí sabe hacer. Eh, es como este ejemplo de, oye, tengo espejo en mi casa, ¿no? Sí me he visto cuando nos hacen algún comentario respecto a nuestro aspecto. Pues también hay que ser prudentes con los comentarios que hacemos sobre el desempeño. Viven con ellos mismos todos los días. Hay cosas que sí saben que se les dificulta. Entonces, hay que visibilizar todo lo que sí saben hacer, fortaleciendo con los alientos. Sé que a lo mejor soy repetitiva con esto, pero la parte de los alientos que hemos visto en las otras dos sesiones, alentarlos y hacerles ver lo que nosotros los vemos, o sea, visibilizarlos, ayuda bastante. Y que no se convierta en elogios, como les decía hace un momento. ¿Qué pasa cuando tú todo lo puedes y de repente se me presenta una tarea que, híjole, se me dificultó y no la logré completar? Tal vez ahí ya se siente como una mentira. Entonces, estás aprendiendo como, como una frase de mayor enfoque en la transición o en mayor enfoque en el proceso y no tanto en el resultado, que sería el segundo punto, validar el esfuerzo y no el resultado. Oye, veo que hoy lograste resolver más de la mitad de la tarea en el tiempo que te di. Noto que duraste más tiempo concentrado en esta actividad. Noté que ya no te sales de la línea, noté que fueron más palabras las que leíste, noté que sí, en esta parte del esfuerzo y no necesariamente el resultado. Y que otra de las estrategias de manejo emocional también que tiene que ver con la evaluación flexible. Esto, por eso les comento que las estrategias hay que buscarlas específicas porque me he topado con que parte de la evaluación es lo que muchas veces genera el rechazo. Ya sé que me va a ir mal, ¿no? Ya de todos modos, ya sé que no lo contesto bien, que no lo hago bien, entonces pues mejor no lo quiero hacer. Esto de la evaluación flexible también ayuda a tener una mejor vinculación con los maestros, siempre que sea claro. Flexible no quiere decir que entonces no voy a evaluar, o flexible no quiere decir que no sea importante.
Flexible quiere decir que quizá no sea igual la evaluación que con otros alumnos. Flexible quiere decir que tal vez este parcial fue de una manera y el siguiente parcial de otra. Flexible quiere decir que tal vez mi perfil de grado no se está cumpliendo, pero de acuerdo al nivel que está avanzando mi alumno, veo que cumple con los criterios. A veces esta parte de la calificación de tenía un alumno en 8 y subió a 10, excelente, pero tenía un alumno en -5, pero como quedó en 2 y no es igual a este 8, entonces terrible. Pero si nos damos cuenta, avanzó esos -5 para llegar al 0, 2, y el otro solo subió 2 puntitos. Entonces el nivel de esfuerzo no es el mismo. Los dos son importantes, los dos tienen un desarrollo, pero también hay que valorar el esfuerzo y no solo el resultado que quedaron en 10 y 2. Eh, Eso va en línea con, también con el punto pasado de validar el esfuerzo y no solo el resultado. En esta parte de, a lo mejor yo voy a ser mucho más breve en esta parte de trastornos del aprendizaje. Uno, porque creo que ya se ha explicado desde la raíz al inicio de esta plática. Otro porque la verdad es que honor a quien honor merece, los maestros saben y tienen bastante conocimiento, y estas estrategias del aprendizaje son muy, muy individuales, pero sí quería compartirles cómo es que se trabaja desde la parte cognitivo-conductual para que ustedes también, cuando piden estrategias, sepan hasta dónde podemos nosotros intervenir o también identificar si hay alguna confusión cuando ustedes piden quizá regularización y de repente llegan a es que fui con Fernanda. No, tal vez ese no era el camino que yo estaba solicitando. ¿En qué nos puede ayudar Fer, no? Ese sería como el enfoque. Y pues muchas gracias aquí. Nada más agradecerles por el tiempo y por la escucha que han tenido para llegar hasta este momento. Pues muchísimas gracias a mis dos invitadas estrellas, como siempre. Ahora sí que no prometí, no cumplí lo de no alargarme tanto. A veces me voy, o que ahí mis moderadoras me digan basta. Perdón, pero bueno, creo que se cumplió. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Yo sé que es un poquito pesado por cuestiones de tiempo, ¿no? Que todos pues saliendo del trabajo, etcétera. Pero bueno, aquí lo importante es que pues aprovechemos estos recursos. Y pues si todo bien, pues nos veríamos la próxima semana con nuestro último tema. Y vayan anotando por ahí sus preguntitas. Voy a tratar de buscar allí en un espacio para dar un módulo de puras preguntas. Muchas gracias y bonita noche a todos.